Gracias, es un placer saludar a la diputada electa representando al distrito 19 que corresponde a Tlalpan y Xochimilco, María Guadalupe Chávez Contreras. Diputada, gracias por estar en Capital 21. Gracias a ustedes por invitarme. Platíquenos cómo se está marcando la agenda para el distrito que usted representa y pues a unos días nada más de poder entrar en funciones. Pues el distrito que yo represento mayoritariamente son pueblos, son alrededor de 15 pueblos de Tlalpan y de Xochimilco. Así que la agenda será rural y de pueblos. Vamos a trabajar toda la parte rural y vamos a trabajar de la mano con los pueblos. Durante su campaña pues estuvo manejando el tema de las mujeres y los jóvenes muy a la par de la importancia que necesita pues que ellos tomen este papel en la sociedad, que puedan fungir pues como un eje rector. ¿Cuáles son aquellos proyectos que estará enfocando usted como representante de las mujeres y los jóvenes en beneficio de ellos? Fíjate que la mujer rural es un tema muy interesante porque se habla siempre del campo y se habla del hombre y no de la mujer. Y el papel de la mujer rural en el ámbito, valga la redundancia rural, es muy importante. Es la matriarca de la familia. Los jóvenes juegan un papel muy importante en la cultura de los pueblos. Tienen mucha iniciativa por nuestras costumbres, nuestros arraigos, no los pierden. Es muy interesante cómo se desenvuelven los jóvenes en los pueblos originarios. Ahora, Xochimilco pues es uno de las dos demarcaciones ahora que usted estará representando, y la cultura, las tradiciones, la riqueza que tienen pues es muy importante, como usted lo menciona, y que también fue una de estas propuestas que usted manejó, el poder rescatar y poder darles pues mucha mayor fuerza, impulsarlos. Xochimilco también se vio afectado pues el pasado 19 de septiembre con el sismo. Hay mucho que hacer. ¿Cómo se estará trabajando pues para recuperar y darle de nueva cuenta toda esa fuerza que necesita? Se va a trabajar de la mano con la jefa de gobierno, ya tiene un encargado de la reconstrucción, y también a nivel nacional, con el arquitecto David Cervantes, que va a ser el encargado de la reconstrucción a nivel nacional, y nosotros le estaremos dando seguimiento. Estamos seguros que desde el gobierno central, la jefa de gobierno electa va a hacer lo correcto, va a ayudar a la ciudadanía, aunque el distrito que a mí me corresponde no fue afectado por los sismos. Sin embargo, como legisladora de la ciudad, estaremos al pendiente de todas estas tareas. Y que eso es muy importante, que ahora los diputados estén atentos, pues no solo al distrito que representan, es decir, están enfocados a atender cada una de las problemáticas que tiene la Ciudad de México en distintos puntos. Y este trabajo lo estarán realizando pues en conjunto también con los alcaldes, con el gobierno central, con el gobierno federal, para poder darle mayores recursos y que sean aprovechados y que esto genere pues mejores resultados. Así es, vamos a trabajar de la mano de los programas con el licenciado Andrés Manuel López Obrador y con la jefa de gobierno electa, y vamos a impulsar desde el primer Congreso de la Ciudad de México las leyes secundarias, que el eje rector son los derechos humanos, y vamos a estar de manera cercana con la gente, los derechos elementales, la vivienda, la alimentación, la educación, la salud. Vamos a estar trabajando de manera muy cercana con la ciudadanía. De parte de la gente en este pues recuento después de la elección, ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo los han recibido? Pues ahora que ya están a unos días de poder entrar en funciones, ustedes conocen las necesidades, pero ellos también les han pedido la cercanía y la han mantenido para poder entablar proyectos en conjunto. ¿Cuáles son pues estas propuestas que ustedes estarían abarcando de toda la necesidad que tiene la gente? Mira, principalmente desde el primer Congreso impulsar mayor presupuesto para la zona rural. La Ciudad de México tiene alrededor de 87,000 hectáreas. El 59% de esas hectáreas son rurales. Y la zona que a mí me toca pues tiene gran campo rural. Y una de las demandas es mayor presupuesto para lo rural, porque hay un olvido al campo. Aquí en la delegación de Tlalpan se siembran hasta 100 hectáreas de maíz, un solo productor, y no hay presupuesto para eso. Entonces son una de las iniciativas que vamos a estar enarbolando desde el Congreso. Y el presupuesto para el campo, además de poder tener pues mayores recursos, incluiría otro tipo de apoyos, es decir, no sé, los fertilizantes, todo aquello que la gente dedicada a estas actividades necesita. ¿En qué sentido iría el solicitar el presupuesto? En ese sentido también están los animales de traspatio,
La gente, antes se le llamaban de corral, ahora es de traspatio, los conejos, las gallinas, los borregos, mucha gente vive de eso. Entonces, es un presupuesto general para el campo, para los fertilizantes, que hoy no tienen acceso. En el actual gobierno no hubo presupuesto para el campo. Entonces, traer fertilizantes de otro lado les sale muy caro y competir contra los grandes productores pues no les beneficia. Por supuesto, y esto que menciona sin duda alguna será pues una gran diferencia que se marque para el desarrollo de estas familias que se dedican a una de las actividades más nobles. No hay nada como estar en contacto con la tierra y poder llevar productos frescos a la mesa de los hogares mexicanos. Entonces, pues sin duda su agenda será muy importante de poder impulsar cada uno de estos proyectos y devolverle la fuerza a la gente de Xochimilco, de Tlalpan, para poderlos llevar y que se conozcan en más puntos de la Ciudad de México. Claro que sí. Vamos a estar trabajando muy fuerte con los productores para que también toda la ciudad sepa que en la ciudad misma se producen nuestras verduras, nuestras hortalizas y que pues nosotros podamos consumir lo que aquí se siembra. El consumo local, que es tan importante. Es muy importante. Eso sería muy importante para las comunidades. Por eso es desarrollo rural, sustentable, yo digo, sostenible, para que de ahí se sostengan las familias. Por supuesto, pues seguiremos paso a paso la actividad que usted esté desarrollando, diputada, a favor de estas familias de toda la Ciudad de México en este primer Congreso local. Muchas gracias. Gracias a usted. Nuestra conversación con la diputada electa representando al Distrito 19, correspondiente a Tlalpan y Xochimilco, María Guadalupe Chávez Contreras. Continuamos.